5:37 y bueno, ya tenemos aquí en el estudio a nuestro próximo invitado. Lamentablemente la semana pasada que empezamos el programa no pudimos tener esta entrevista porque bueno, tuvimos cadenas y como que este año se vislumbra que vamos a tener varias. Bueno, tenemos a Giulio Cellini, abogado, analista político, director de Law Consultancy, para analizar el tema de todo lo que significa la política nacional e internacional. Giulio, bienvenido al programa, ¿cómo estás? Gracias, Pedro, un privilegio siempre estar con ustedes y bueno, quería darles el feliz año el lunes pasado, pero bueno, todavía hasta la Candelaria algunos dan el feliz año que es el 2 de febrero, así que bueno. Bueno, vamos para carnaval pues. Aquí se celebra todo el tiempo del año. Así es. Mira, Giulio, el año terminó con muchas noticias políticas y también económicas. Algunos de los analistas ven este como un año positivo, como que puede tener un crecimiento económico de 10%, cosa que sería increíble para después de pasar un año que no tuvimos ningún tipo de crecimiento. Esto estamos analizando desde el punto de vista económico, no es el tema que te concierne, pero indirectamente sí. Y lo hemos hablado públicamente, que ahorita todo está relacionado, la política con la economía con la política, y es así. Pero bueno, tenemos unos escenarios, tenemos el tema de Barbados, tenemos todo lo que fue la marcha de ayer, las marchas, y un 23 de enero muy diferente a lo que yo he vivido. Nosotros hemos ido a marchas con el señor Anzola hace 20 años, fuimos allá a la marcha de Acción Democrática, hacer un gentío, era otro ambiente, y había un ambiente político. Ahorita vamos a ver las meninas, y cuestión que aplaudo, que ir a un discurso político. Quería saber tu valiosa opinión, por favor. Bueno, efectivamente, Pedro, ayer fue 23 de enero, pues un día en el que suele, siempre como en los últimos años, es casi una tendencia que el 23 de enero como que se reactiva en Venezuela la dinámica política. Ese no fue el caso de este año porque tanto diciembre como los primeros días de enero fueron muy movidos desde el punto de vista político por distintos motivos, la liberación de Saab, la discusión en torno a la liberación, a la habilitación o no de María Corina Machado, el asunto Esequibo, una serie de cosas, pues que el mensaje anual del presidente Maduro, una serie de noticias políticas que obviamente dinamizaron la discusión pública desde muy reciente, pues el inicio del año. Y como tú bien dices, pues no, en los últimos años habíamos visto grandes manifestaciones el 23 de enero, porque es una fecha que obviamente toca la fibra de los venezolanos por lo que significó y porque pareciera que sigue vigente hoy en día la aspiración, pues de redemocratizar el país y reinstitucionalizarlo. Sin embargo, claro, ayer pareciera que fue escueto, es lo que pudimos ver, y es natural que así sea. Venimos de unos años recientes donde la apatía ha sido parte fundamental de la política, la apatía por parte de la población con lo que tiene que ver con la discusión política. Vimos una reanimación de esto a partir de la celebración de la elección primaria en octubre pasado, y también de toda la discusión en torno a si votar o no en el referéndum consultivo que convocó el gobierno para la reclamación del Esequibo. Y de alguna forma la gente va vislumbrando la posibilidad de que se produzca un cambio político, los que así lo desean, y los estudios de opinión revelan que la gran mayoría del país así lo quiere, y eso empieza pues a llevar nuevamente la discusión política a la opinión pública y a las conversaciones cotidianas de la gente, que hasta hace muy poco no era así. Sin embargo, la política no es al día de hoy, y pues la verdad es que da dolor decirlo, pero no es la prioridad de la gente. La prioridad de la gente es la resolución de sus necesidades básicas, el entorno económico, el fortalecimiento pues de la economía, y obviamente eso es lo que aspiramos todos los venezolanos, pero por supuesto que el 2024 es un año donde está pendiente o está previsto la celebración de las elecciones presidenciales que creo que son, no solamente que son una obligación constitucional, sino que además es una aspiración de todos los venezolanos, y creo que le haría muy bien al país que se celebren estas elecciones y que además, como debe ser, pero que además sean elecciones con garantías y donde todos puedan participar lo más plural posible, y que al final sea la gente la que decida pues cuál es el destino que quiere a partir de esa elección y el inicio del periodo presidencial en enero del año que viene. Bueno, tú como asesor de temas políticos te quería preguntar también, porque hubo una polémica de las primeras entrevistas que se hicieron aquí en Unión Radio, que
descargaron a 2 miembros de Fede Cámaras, expresidentes, y la discusión se basaba en que se hablaba de elecciones competitivas y no elecciones libres. Y yo quería saber más o menos cuál es tu opinión, la diferencia que hay entre unas y otras, porque yo creo que están las dos muy ligadas. O sea, por no haber dicho libres no significa que la estás obviando. Las elecciones competitivas tienen que ser libres también. Mira, lo que dijo nuestro amigo Jorge Botti, que obviamente fue sacado de contexto, es que necesitamos una elección que le sirva al país. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. ¿Qué es una elección que le sirva al país? Bueno, una elección con garantías, una elección con los pues que contenga las condiciones mínimas para que sea un proceso competitivo. Es libre una elección porque pueden participar todos, es libre una elección porque la gente puede realmente elegir, es libre una elección porque el voto es precisamente eso, universal, directo y secreto, como lo establece nuestra Constitución, y eso es una elección que le sirva al país. El tema está en que, bueno, como en toda elección libre, una mayoría se impone. Es decir, quienes más votos tengan, y sobre todo en un sistema presidencialista como el nuestro, el candidato que más votos obtenga, pues es el que resulta vencedor. Además, nosotros no tenemos segunda vuelta. Entonces, ¿qué es una elección que le sirve al país? Una elección libre, competitiva, ponle el nombre que sea, con garantías, que la gente pueda escoger y elegir efectivamente. Bueno, eso desató una serie de comentarios y porque se sacan de contexto las cosas, ¿no? Porque algunos creen que el hecho de que, o sea, de decir que sea una elección que le sirva al país supone que también el resultado sea el que nosotros queremos. Me encantaría que hubiera un cambio político, pero al final la gente vota y se impone una mayoría. ¿Qué dicen las encuestas del día de hoy? Que el gobierno tiene un rechazo enorme en la opinión pública. ¿Eso implica necesariamente que el gobierno va a perder la elección? No necesariamente. ¿Por qué? Bueno, porque evidentemente ellos van a buscar todas las fórmulas para lograr mantenerse en el poder y además poder ganar la elección limpiamente. ¿Cómo? Pues no permitiendo que la candidata favorita, que en este caso es María Corina Machado, pueda participar. ¿Favorita de la oposición? Sí, claro, bueno, en los estudios de opinión pública pues es la que tiene mayor aprobación, es una cuestión transversal que todas las encuestas están revelando. Por otra parte, que la oposición entonces tenga una candidatura poco competitiva, el gobierno va a buscar dispersar el voto opositor a través de la promoción de candidaturas que de alguna forma van a dividir ese voto opositor porque se van a plantear como opositoras y eso va a confundir naturalmente. Y obviamente el ventajismo natural que va a tener el gobierno en los medios de comunicación a través del peculado, eso es lo que ya estamos acostumbrados. Lo que tiene que entender la oposición y la sociedad venezolana es que se está compitiendo contra el gobierno como siempre ha sido en condiciones adversas. Es decir, hay que tratar de ganarle al gobierno con sus propias reglas. Esto que estoy diciendo implica que entonces estamos sometidos a lo que el gobierno dice, sí y no. No en el sentido que no estamos de acuerdo, pero sí en el sentido que también tenemos que entender cuál es la realidad y al entender la realidad tú trazas una estrategia y con esa compites. Pero bueno, lo que pasa es que estos temas obviamente, Pedro, son complejos hasta para los que tratamos de explicarlos en medios de comunicación nos cuesta entenderlo, porque en el fondo no estamos de acuerdo con ese esquema, pero es el que hay. Y no se puede desaprovechar la elección del 2024 que aspiramos que a través del proceso de negociación logre tener las más amplias garantías posibles, pero no se puede desaprovechar esa oportunidad de que el país entonces decida y que esa elección le pueda dar una reinstitucionalización al país. Bien sea porque triunfe la alternativa al gobierno o bien sea porque, bueno, se imponga el gobierno que obviamente pareciera no ser lo que la gran mayoría del país está esperando. Sí, lo que se está viendo por parte de la oposición es que están exigiendo, primero, la habilitación de los ciudadanos que quieren competir competitiva y libremente y con todo lo que dices tú de las garantías en unas elecciones que sean libres, pero también se está pidiendo fechas y reconocimiento, entonces están pidiendo fechas de habilitación y también de elecciones, y el gobierno va a hacer el lagging, ¿no? Se va a tardar todo lo que pueda en dar estas fechas, ¿no? Bueno, porque lo que reina en la política venezolana lamentablemente es la incertidumbre. Entonces, si hay países en los cuales tú te metes en Google y buscas cuándo es la fecha de la elección en Uruguay y te sale la fecha exacta, así la elección sea dentro de un año. Tú sabes que las elecciones en Estados Unidos son el primer martes de noviembre del año en que corresponde. En este caso, si no me equivoco, es el 3 de noviembre. Bueno, en Venezuela tú no sabes cuándo es la elección.
el Acuerdo de Barbados estableció una especie de marco. Ahí se estableció que se van a celebrar en el segundo semestre del año. Pero el segundo semestre es largo. Entonces puede ser de julio a diciembre. Pero bueno, de alguna forma, dentro de la gran incertidumbre, pareciera que, bueno, sabemos que no va a ser en este primer semestre, sino en el segundo. Bueno, es lo que está acordado, ¿no? Pero es obvio que el cronograma electoral, como está establecido en la ley, debería ser, pues, concebido con 6 meses de antelación a la fecha de la elección para que se produzcan todos los requerimientos, pues, de rigor y procedimentales. Uno de los asuntos fundamentales es, por ejemplo, la inscripción al registro electoral. En este momento el registro está abierto, pero para inscribirse hay que ir a Plaza Venezuela o hay que ir a Los Teques o hay que... O sea, no es fácil inscribirse en el registro electoral. Antes habían tolditos. Hasta sí, claro. Francisco de Miranda, al lado de las Meninas, donde están ahorita. Bueno, pero entonces... Por decirlo más exacto, coloquial. Exacto. O sea, uno de los temas fundamentales es ese, la inscripción al registro electoral. ¿Cómo es posible que el Consejo Nacional Electoral, en un año electoral, no haya desplegado un gran plan, pues, de inscripciones en el registro electoral? Porque de repente aquí nos parece cerca ir a Plaza Venezuela, pero por ejemplo en el resto de los estados del país, donde la sede del CNE queda en la capital del estado, bueno, imagínate una persona que vive en un municipio, pues, fronterizo, tener que ir a la capital de Apure para inscribirse en el registro electoral, o en estados donde es más complicado. Pero está claro que el gobierno no tiene interés en promover ni la inscripción al registro electoral, y por ende no quiere que la gente participe en la elección. Una de las cosas que el gobierno siempre ha utilizado como instrumento ha sido la desmotivación y la generación de desconfianza en el sistema electoral como un mecanismo para que la gente se abstenga, no participe, no vote, no se inscriba. Y eso es lo que la oposición debería entender y empezar a, como sea posible, a trabajar en eso, a promover no solamente el voto, sino también a promover la inscripción en el registro electoral. Que por cierto, aquí hago un comentario, a mí me ha impresionado positivamente que el discurso hoy de María Corina Machado es: nadie me saca de la ruta electoral. A muchos de nosotros nos criticaron, por cierto, cuando planteábamos hace 2 o 3 años atrás que había que ser pacientes, nos gustara o no, para esperar la elección del año 2024, porque la salida no era otra que electoral. Bueno, los mismos grupos, por cierto, afines a María Corina Machado, nos criticaron duramente y nos decían que éramos unos conformistas, que éramos unos blandos con el gobierno, un montón de cosas. Bueno, hoy a mí me ha sorprendido positivamente, y tengo que reconocerlo, que el discurso de María Corina Machado es pro voto, nadie me saca de la ruta electoral, estamos negociando, pues, garantías. Bueno, ese discurso era impensable hace unos meses atrás. Pero qué bueno, porque al gobierno lo que le convendría, y lo que yo creo que ellos esperaban en sus cálculos, era que María Corina, frente a este tipo de arbitrariedades, frente a la detención de personas vinculadas a su partido político, ella saliera, pues, con un discurso de desconocimiento de las instituciones y de alguna forma radicalizándose, para inclusive llegando a la posibilidad de no participar en la elección, ¿no? De boicotear el proceso electoral. Muy bien. Mira, 5:51, estamos con Giulio Cellini, abogado, analista político. Vamos a un momento de musical y regresamos con publicidad. ¿Te parece, Gibran? Vamos a poner a Royals con Lord. Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas, Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila.
Entrevista con Giulio Cellini, abogado y también director de Law Consultancy. Bueno, Giulio, es un año muy importante para Venezuela, año electoral para los Estados Unidos. Vemos allá que Trump está arrasando, allá están preocupados porque no ha aparecido el contrincante después de, bueno, porque ya se ve que ganó ayer en las elecciones primarias que estaban esperando la Pelosi para salirse, pero se está esperando a ver quién es el candidato. Dicen que Michelle Obama puede salir. Cambia mucho el panorama político para Estados Unidos y para Venezuela, acuerdos, todo diplomáticamente, y estamos muy relacionados con ese país. ¿Qué ves tú? Mira, yo lo que te puedo decir, Pedro, es que en Estados Unidos también hay una crisis de representación terrible. Estados Unidos, si ya hace 4 años se debatía entre dos opciones, pues que no eran en definitiva las mejores, que era el presidente Trump y el presidente Biden, hoy estas dos figuras están en aún peores condiciones desde todo punto de vista de la que estaban hace 4 años. O sea, Estados Unidos está frente a una crisis de representación terrible, de radicalización también de las posiciones y de los discursos, y eso obviamente va a afectar pues el devenir político en Venezuela. Los demócratas pues han tenido, bueno, hay un tema transversal entre demócratas y republicanos que es promover que se produzca un cambio político en Venezuela. En el caso de los republicanos, en cabeza de Trump en el periodo anterior, quisieron pues poner en práctica una estrategia de presión a través de las sanciones, a través pues de las amenazas permanentes a una posible invasión con la que algunos venezolanos y dirigentes políticos inclusive soñaban y salivaban. Y en cambio, pues la administración de Biden pues ha entendido que esto hay que seguir promoviendo la reinstitucionalización de Venezuela, la redemocratización, el fomento al respeto de los derechos humanos y, por supuesto, la celebración de una elección libre y competitiva en Venezuela. Y es parte de lo que ellos han venido, pues, de alguna forma acordando en sus conversaciones directas con Venezuela. Pero bueno, obviamente en la medida en que la campaña electoral en los Estados Unidos empiece, pues, a cada vez más de alguna forma agarrar calor, obviamente el tema de Venezuela seguramente tendrá un papel, pues yo no diría muy relevante, pero sí va a ser uno de los puntos, obviamente, en procura del voto latino, ¿no? En esa disputa entre uno y otro por el voto latino. Yo puedo decir una anécdota, una oportunidad en Washington hace 2 o 3 años atrás, recuerdo que un funcionario de la administración Biden, con quien conversaba yo sobre estos temas de la política venezolana, me decía que ellos estaban convencidos que al gobierno de Maduro le interesaba negociar con ellos a esperar a que se pudiera producir, estamos hablando de por lo menos 2 años atrás, a que se produjera un cambio que seguramente iba a ser a favor de los republicanos, donde obviamente eso podía generarle a la administración de Maduro pues la imposibilidad de negociar el levantamiento de las sanciones como se ha venido produciendo. Bueno, y pareciera que el tipo no le faltaba mucho la razón, porque fíjate que ha habido de parte y parte avances en lo que tiene que ver con la negociación y con la revisión y flexibilización de las sanciones, pero falta mucho, Pedro. Falta mucho porque el tema político está muy presente. Este es un año electoral y Estados Unidos necesita, para poder justificar ante sus electores, pero también ante un eventual levantamiento de sanciones, necesita tener el argumento de que se produjeron en Venezuela elecciones libres, competitivas, o por lo menos con algunos niveles de competitividad suficientes como para considerar una elección reconocida. Y bueno, eso es parte de lo que hay que seguir promoviendo. Sí, mira, Giulio, quédate con nosotros para la segunda parte del programa. Estamos con Giulio Cellini, abogado, analista político, director de Law Consultancy. Son las 5:59 y ya regresamos con más para ustedes. Comienza un nuevo año y estos son los eventos deportivos más importantes del 2024. Este año viene cargado de grandes emociones. Más allá de las definiciones de la NBA, el comienzo de una nueva temporada de MLB u otra final de la Champions League, hay 3 eventos que se llevarán todos los reflectores, en especial en el fútbol. El calendario deportivo de grandes eventos comienza el 12 de enero con el inicio de la Copa Asiática de Naciones, que se disputará en Qatar. Un día después se dará inicio en Costa de Marfil la Copa Africana de Naciones. En el mes de junio hay 2 grandes torneos que por primera vez
se van a celebrar en simultáneo. Del 14 de junio al 14 de julio comenzará en Alemania la Eurocopa, en la que Italia, actual monarca del torneo, buscará darles batalla a los favoritos Francia, España, Portugal e Inglaterra. Por su parte, del 20 de junio al 14 de julio, las mejores selecciones de América medirán fuerzas en Estados Unidos en la Copa América 2024. La Vinotinto quiere trasladar sus buenos resultados en eliminatorias a esta competición, en la que su mejor actuación fue un cuarto lugar en el 2011. Y del 26 de julio al 11 de agosto, la mirada del mundo se trasladará a Francia con los Juegos Olímpicos de París 2024. La capital francesa será sede del evento multidisciplinario deportivo más grande del mundo por tercera vez en su historia. El listado de Jeffrey Epstein se alarga con nuevos nombres. Allí salen incluidos los de el expresidente de Estados Unidos Bill Clinton y el príncipe Andrés de Reino Unido. Algo más de 4 años después de su muerte, Jeffrey Epstein sigue generando titulares. La jueza permitió la publicación de documentos relacionados con el caso de tráfico sexual de Epstein, el multimillonario condenado por abusar sexualmente de menores y que durante años mantuvo vínculos con miembros de la élite política y económica de todo el mundo. Así las cosas, y conforme ha ido avanzando este caso, se empezó a revelar el listado de personas asociadas a su expediente y de los supuestos invitados a su isla en Bahamas, donde cometía toda suerte de violaciones de menores. Según los testigos, el difunto cantante Michael Jackson, el multimillonario estadounidense Thomas Pritzker, el astrofísico y científico Stephen Hawking, la modelo Naomi Campbell, la ex presentadora de televisión Oprah Winfrey, el mago David Copperfield e incluso se hace referencia también a un representante de la Iglesia Católica. Recordemos que Epstein se quitó la vida en 2019 en una prisión federal de Nueva York, donde esperaba el juicio por presuntamente crear una red de tráfico sexual de menores en sus mansiones en la Gran Manzana y Florida. Las chicas más jóvenes tenían 14 años, esto según la fiscalía. El funeral del máximo representante de la Iglesia Católica no es algo que se improvisa, se planifica previamente. Es por ello que el Papa Francisco ya reveló los planes que tiene establecidos para su velatorio. El sumo pontífice pidió ser enterrado en la Basílica de Santa María, una de las 4 mayores situadas en Italia. Esta decisión debido a su devoción por la Virgen. Jorge Bergoglio sería el primer papa en ser sepultado fuera del Vaticano en más de un siglo. El Santo Padre busca simplificar los ritos funerarios y continúa con su línea de rechazo a ceremonias y beneficios papales. Es por ello que durante una entrevista admitió que ya se encuentra trabajando en los planes para su funeral en conjunto con el maestro de ceremonias del Vaticano, el arzobispo Diego Ravelli. Recordemos que a su llegada a la Santa Sede, Francisco esquivó los distintos ritos ceremoniales desde su ascensión, no utilizó la moseta, esa capa corta carmesí que utilizan los papas, tampoco usó los zapatos del pescador rojo, sino que por su comodidad mantuvo su calzado negro de siempre y no viste la cruz de oro, sino que mantiene la cruz plateada que usaba cuando era arzobispo de Buenos Aires. Aunque en este 2023 Jorge Bergoglio ha tenido afecciones de salud significativas, aseguró que se siente bien, pero la vejez no se maquilla. Sin embargo, ya está planificando su agenda para el 2024. No todas las personas con VIH saben que tienen el virus. En Venezuela, 40% de la población contagiada desconoce que sufre de esta afección. Solo 4 de cada 10 personas contagiadas con el virus inmunodeficiencia humana en Venezuela están informadas de que lo tienen. De acuerdo a Acción Solidaria, se necesitan estudios epidemiológicos para obtener datos precisos y ofrecer ayuda a estas personas, quienes deben mantenerse bajo registro y atención médica para controlar el virus y llevar una vida con normalidad. Luego de varios años con deficiencias en el abastecimiento de insumos para combatir el virus, ahora el tratamiento está garantizado, según la ONG. De hecho, la Sociedad Venezolana de Infectología y las Naciones Unidas cuentan con el Fondo Global para VIH, tuberculosis y malaria en alianza con el Estado para que pacientes con estas enfermedades puedan acceder a los tratamientos. El VIH se transmite de varias maneras. La más común es a través de las relaciones sexuales sin protección. Una persona que desconozca que padece el virus puede contagiar a otras con las que mantenga actividad sexual. Por ello es importante promover el uso del preservativo, así como nuevas tendencias como el PrEP y el PEP, pastillas y medicamentos que reducen las probabilidades de contraer el VIH, aunque en Venezuela actualmente no se venden.
Es de vital importancia también la educación sexual en niños, niñas y adolescentes para contrarrestar las cifras de infecciones en el país. Estados Unidos se suma a la ola de casos de neumonía infantil atípica que sufre China y parte de Europa. Autoridades sanitarias estadounidenses confirmaron este brote, una situación que se está repitiendo en otros países, incluidos Dinamarca y Alemania, pero que hasta ahora carece de alguna conexión. En Cincinnati han sido notificados 145 casos de neumonía pediátrica en pacientes de 3 a 14 años. Aunque la cifra es mayor de lo normal, la gravedad es similar a la de años anteriores y no se sospecha que se trate de un nuevo virus respiratorio. La responsabilidad de esta nueva ola de enfermedades sería por micoplasmas, bacterias que causan infecciones en el aparato respiratorio, y según datos médicos recolectados por estos países, la incidencia del virus causante de esta neumonía infantil había disminuido durante la pandemia de COVID-19. Por otro lado, datos de vigilancia de 45 sitios en 24 países entre abril y septiembre de 2023 revelaron que con el levantamiento de las restricciones sanitarias hubo una reaparición atrasada de la bacteria en distintas partes de Europa y Asia, principalmente Dinamarca, Singapur, Suecia y Suiza, y que a su vez estos casos serían impulsados por los niños que no desarrollaron inmunidad debido al confinamiento durante la pandemia de coronavirus. Comienza un nuevo año y estos son los eventos deportivos más importantes del 2024. Este año viene cargado de grandes emociones. Más allá de las definiciones de la NBA, el comienzo de una nueva temporada de MLB u otra final de la Champions League, hay 3 eventos que se llevarán todos los reflectores, en especial en el fútbol. El calendario deportivo de grandes eventos comienza el 12 de enero con el inicio de la Copa Asiática de Naciones que se disputará en Qatar. Un día después se dará inicio en Costa de Marfil la Copa Africana de Naciones. En el mes de junio hay 2 grandes torneos que por primera vez se van a celebrar en simultáneo. Del 14 de junio al 14 de julio comenzará en Alemania la Eurocopa, en la que Italia, actual monarca del torneo, buscará darles batalla a los favoritos Francia, España, Portugal e Inglaterra. Por su parte, del 20 de junio al 14 de julio las mejores selecciones de América medirán fuerzas en Estados Unidos en la Copa América 2024. La Vinotinto quiere trasladar sus buenos resultados en eliminatorias a esta competición, en la que su mejor actuación fue un 4º lugar en el 2011. Y del 26 de julio al 11 de agosto, la mirada del mundo se trasladará a Francia con los Juegos Olímpicos de París 2024. La capital francesa será sede del evento multidisciplinario deportivo más grande del mundo por 3ª vez en su historia. El listado de Jeffrey Epstein se alarga con nuevos nombres. Allí salen incluidos los del expresidente de Estados Unidos Bill Clinton y el príncipe Andrés de Reino Unido. Algo más de 4 años después de su muerte, Jeffrey Epstein sigue generando titulares. La jueza permitió la publicación de documentos relacionados con el caso de tráfico sexual de Epstein, el multimillonario condenado por abusar sexualmente de menores y que durante años mantuvo vínculos con miembros de la élite política y económica de todo el mundo. Así las cosas, y conforme ha ido avanzando este caso, se empezó a revelar el listado de personas asociadas a su expediente y de los supuestos invitados a su isla en Bahamas, donde cometía toda suerte de violaciones de menores. Según los testigos, el difunto cantante Michael Jackson, el multimillonario estadounidense Thomas Pritzker, el astrofísico y científico Stephen Hawking, la modelo Naomi Campbell, la expresentadora de televisión Oprah Winfrey, el mago David Copperfield, e incluso se hace referencia también a un representante de la Iglesia Católica. Recordemos que Epstein se quitó la vida en 2019 en una prisión federal de Nueva York, donde esperaba el juicio por presuntamente crear una red de tráfico sexual de menores en sus mansiones en la Gran Manzana y Florida. Las chicas más jóvenes tenían 14 años, esto según la fiscalía. El funeral del máximo representante de la Iglesia Católica no es algo que se improvisa, se planifica previamente. Es por ello que el Papa Francisco ya reveló los planes que tiene establecidos para su velatorio.
El sumo pontífice pidió ser enterrado en la Basílica de Santa María, una de las 4 mayores situadas en Italia. Esta decisión debido a su devoción por la Virgen. Jorge Bergoglio sería el primer papa en ser sepultado fuera del Vaticano en más de un siglo. El Santo Padre busca simplificar los ritos funerarios y continúa con su línea de rechazo a ceremonias y beneficios papales. Es por ello que durante una entrevista admitió que ya se encuentra trabajando en los planes para su funeral en conjunto con el maestro de ceremonias del Vaticano, el arzobispo Diego Ravelli. Recordemos que a su llegada a la Santa Sede, Francisco esquivó los distintos ritos ceremoniales desde su ascensión, no utilizó la moseta, esa capa corta carmesí que utilizan los papas, tampoco usó los zapatos del pescador rojo, sino que por su comodidad mantuvo su calzado negro de siempre y no viste la cruz de oro, sino que mantiene la cruz plateada que usaba cuando era arzobispo de Buenos Aires. Aunque en este 2023 Jorge Bergoglio ha tenido afecciones de salud significativas, aseguró que se siente bien, pero la vejez no se maquilla. Sin embargo, ya está planificando su agenda para el 2024. No todas las personas con VIH saben que tienen el virus. En Venezuela, 40% de la población contagiada desconoce que sufre de esta afección. Solo 4 de cada 10 personas contagiadas con el virus inmunodeficiencia humana en Venezuela están informadas de que lo tienen. De acuerdo a Acción Solidaria, se necesitan estudios epidemiológicos para obtener datos precisos y ofrecer ayuda a estas personas, quienes deben mantenerse bajo registro y atención médica para controlar el virus y llevar una vida con normalidad. Luego de varios años con deficiencias en el abastecimiento de insumos para combatir el virus, ahora el tratamiento está garantizado, según la ONG. De hecho, la Sociedad Venezolana de Infectología y las Naciones Unidas cuentan con el Fondo Global para VIH, tuberculosis y malaria, en alianza con el Estado, para que pacientes con estas enfermedades puedan acceder a los tratamientos. El VIH se transmite de varias maneras. La más común es a través de las relaciones sexuales sin protección. Una persona que desconozca que padece el virus puede contagiar a otras con las que mantenga actividad sexual. Por ello es importante promover el uso del preservativo, así como nuevas tendencias como el PrEP y el PEP, pastillas y medicamentos que reducen las probabilidades de contraer el VIH, aunque en Venezuela actualmente no se venden. Es de vital importancia también la educación sexual en niños, niñas y adolescentes para contrarrestar las cifras de infecciones en el país. Estados Unidos se suma a la ola de casos de neumonía infantil atípica que sufre China y parte de Europa. Autoridades sanitarias estadounidenses confirmaron este brote, una situación que se está repitiendo en otros países, incluidos Dinamarca y Alemania, pero que hasta ahora carece de alguna conexión. En Cincinnati... Estoy muy orgulloso de cómo ha surgido nuevamente el béisbol nacional, la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, y cómo ha motivado a todos los fanáticos y no fanáticos. Ha sido en verdad unos juegos extraordinarios y bueno, todo esperando yo como seguidor fanático de los gloriosos Leones del Caracas, quiero que gane, y lo dije desde un principio, lo que me oye sabe que ayuda por La Guaira si perdía los Leones, porque ya se lo merecen. Y mira que ha dado buena competencia. Y nos lo dijo aquí también nuestro amigo Gibson. Él había pronosticado que iban a hacer la final inédita de Cardenales contra La Guaira. Lo otro que me llama la atención ha sido todos estos estadios donde la gente está concurriendo. Bueno, hay discotecas, hay de todo. Yo no he ido, pero de todos los que han ido me han contado. Y bueno, fíjate, tú vas hoy. Cuéntame un poquito de tu experiencia ahí, ¿no? Muy interesante porque efectivamente el béisbol es algo que está muy en las raíces pues, de los venezolanos y aquí todo el mundo o es caraquista o es magallanero o es de La Guaira. Es decir, todo el mundo tiene una identidad con algunos de estos equipos y realmente lo sentimos, ¿no? Entonces es una experiencia muy grata pues, ir al estadio, ver gente, pues, ver el juego. Además esta final inédita, difícilmente volveremos a ver en el corto plazo otra final pues atípica, donde ninguno de los dos equipos, digamos, con mayor fanaticada, pues, tradicionalmente hablando, que es el Caracas y el Magallanes, pues está presente en la final. Así que creo que es importante, cualquiera de los dos equipos se lo merece y yo me sumo a lo que tú dices, pues como un caraquista que no va a la final, creo que La Guaira se lo merece, porque además tiene una fanaticada bastante
pues animada, pues, ¿no? Que permanentemente está con unas consignas que realmente son pegajosas. Así que bueno, yo me sumo, Pedro, al comentario que tú haces. Muy bien, bueno, mira, Julio, dos temas que quería terminar de hablar contigo es sobre, tú hiciste énfasis en la inscripción, la promoción de los nuevos votantes, inscripción en el CNE y también la motivación de la gente y cómo se puede lograr eso si no se abren estas inscripciones. ¿Cómo ves tú este tema? Mira, yo creo, Pedro, que tiene que haber, por una parte, educación desde el hogar, ¿ok? Y yo creo que eso así como en el hogar se enseñan los buenos modales, bueno, las cuestiones naturales, pues, de cortesía y de las normas del buen hablante, del buen oyente, todas esas cosas que se aprenden en el hogar. Yo creo que uno de los temas centrales también tiene que ser la pues educación ciudadana, en el sentido de que el ciudadano se hace o se consolida como ciudadano cuando llega a los 18 años y adquiere una serie de derechos, entre los cuales lo está que decía Bolívar, el voto. Moral y cívica son nuestras Así es. primeras Entonces, necesidades. bueno, parte de del civismo es entender que el voto es nuestra herramienta para poder escoger cuál es el futuro que queremos y para poder escoger nuestros representantes ante los poderes públicos. Este año, que es muy importante, que es un año electoral donde se va a escoger el nuevo presidente de la República, es importante que se promueva desde los hogares que los hijos que tienen 18 años o que van a cumplir 18 años en el momento en el que se vaya a desarrollar la elección presidencial puedan inscribirse en el registro electoral. Entonces, por una parte eso, desde el hogar promover, y desde la sociedad civil, las distintas organizaciones de la sociedad civil, los partidos políticos, promover la inscripción de los jóvenes en el registro electoral, de todos aquellos que no estén inscritos y que ya tengan edad para hacerlo, pero también desde las instituciones del Estado tiene que haber promoción del voto y de la inscripción al registro electoral. Yo me pregunto, ¿qué tanto trabajo puede tener el CNE si todavía no está organizando la elección? Bueno, debería estar poniendo en cada plaza del país un punto de inscripción. Es decir, ¿qué tanto trabajo, insisto, puede tener el Consejo Nacional Electoral que hasta ahora no ha demostrado capacidad para colocar en cada plaza, en cada esquina de este país un punto de inscripción al registro electoral? Ese es su trabajo, promover la inscripción al registro electoral. Y no solo dentro del país, por cierto, afuera del país, donde hay muchos venezolanos que tienen derecho a inscribirse y a poder participar en el proceso electoral presidencial que está convocado para este año. Entonces yo creo que hay que ser muy enfáticos en eso y hacer un llamado al CNE pues a ponerse a trabajar en ese sentido, ¿no? Sí, otro tema que quería preguntarte es la movilización el día de ayer. No entiendo por qué convocan dos marchas y una cuestión que es política y apolítica, que es el 23 de enero, y repito, que yo he ido para manifestaciones de acción democrática, y era una feria de alegría. Ahora en este momento, claro, uno en el Parque del Este, pero pasando al lado de Altamira, y una provocación contra la oposición. Sin embargo, pudieron hablar y no hubo ningún enfrentamiento, gracias a Dios. Yo pensé que hasta iban a cancelar las alocuciones, pero se llevaron a cabo, y el venezolano se ha vuelto muy cívico para mí. Bueno, es que parte del aprendizaje que debemos tener de lo que ha pasado en los últimos años, donde muchas manifestaciones tuvieron unos saldos negativos, inclusive con vidas humanas, y en otros casos con presos que pasaron. Hay vidas que no son humanas. Bueno, Disculpa, vidas animales. sí, bueno, no, sí, porque es que eso lo dijo el otro día Milei, y entonces están hablando ahora. Sí, vida natural, vida extraterrestre y tal, por eso. Sí, bueno, perdona que te pregunte. La flora se te también. quedó ahí se te quedó en el pero inconsciente. bueno, en efecto, hubo vidas pues que se cobraron a partir de manifestaciones que no fueron pacíficas. Yo creo que el aprendizaje tiene que ser que las manifestaciones tienen que ser pacíficas. Algo natural en los procesos electorales en Venezuela es la movilización de la gente, los actos de calle, siempre y cuando obviamente sean pacíficos. Y las instituciones del Estado deben no solamente promover este tipo de eventos, sino otorgar toda la seguridad necesaria para que los eventos se desarrollen en sana paz y en sana tranquilidad y en seguridad para todos, en lugar de estar promoviendo pues otro tipo de concentraciones en sitios cercanos, aledaños a los que ya han sido previamente convocados. De tal manera que creo que lo que tiene que existir es, bueno, sensatez y respeto hacia las manifestaciones políticas que están establecidas en la Constitución y en nuestro ordenamiento jurídico, el derecho a reunión, el derecho a participación política que todos los venezolanos tienen, sean del gobierno o sean de la oposición. Eso tiene que ser respetado y promovido por parte de las autoridades. Bueno, muchísimas gracias, Julio. Te seguiremos entrevistando y viendo tu pulso político, y siempre lo repito, una persona joven está en el país
y hay liderazgo que hay que seguir y que no es que hay los jóvenes, no, sí están interesados en la política y todo lo que pasa en el país. Muchísimas gracias. Gracias, Pedro, por el espacio, Humberto, la producción y a todos. Muchísimas gracias. Giulio Cellini, abogado.